Cabo, mexicana, catedrática del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y profesora e investigadora de la adscripta al Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Es una de las feministas más destacadas de México. Temas como discriminación, prostitución y aborto son algunos de los principales de su agenda. Ha publicado diversos libros y ensayos enfocados al feminismo. Fue nominada para el Premio Nobel de la Paz en el año 2005. Adelante, doctora. Muchas gracias, presidenta Durango, y muchísimas gracias al Senado argentino por esta oportunidad de compartir algunas experiencias que hemos tenido en la Ciudad de México, donde se votó la legalización del aborto, la interrupción legal del embarazo, hace ya 13 años. Y lo interesante del proceso ha sido como la idea esta de que las mujeres son unas irresponsables, que pueden abortar de manera frívola, que lo iban a repetir todo el tiempo, empezó a irse para abajo cuando se vio que la mayoría de las mujeres que llegaban a las clínicas de la Ciudad de México, del servicio público, a solicitar una ILE, lo hacían entre la semana 8 y la semana 10, que es el momento en donde se puede dar el aborto por medicamento, que provoca un desprendimiento embrionario. Es interesante que el plazo que tienen ustedes, dicen que los argentinos y las argentinas son los europeos de América Latina, porque las 14 semanas la tiene España, la tiene Francia, los demás países tienen más, Suecia tiene 18, Holanda tiene 24, el Reino Unido tiene 24 semanas, pero además las tiene desde 1967, pero bueno, no voy a hablar de cómo están los plazos, pero el plazo de 14 semanas es el más europeo y el más razonable. En México, el porcentaje de interrupciones legales del embarazo que se hacen, el 80% es con aborto por medicamento. O sea, llegan las mujeres, se les explica cómo hacerlo en sus casas y luego regresan a una revisión médica unos días después. Hay un 20% de aspiración manual y hay un 1% de legrado. O sea, realmente ha cambiado la concepción hasta médica, poniendo mucho más en manos de las mujeres el tema de hacerse el aborto. Pero a mí, ahora que he estado oyendo las intervenciones, escuché algunas en Cámara de Diputados y ahora que he estado escuchando en el Senado, me sigue sorprendiendo cómo son los mismos argumentos desde hace años de quienes están a favor y desde quienes están en contra. Y además no solamente eso, sino que vamos a poder encontrar información científica de investigación que apoya una postura y que apoya otra. Porque este es un tema que no se va a resolver. No vamos a convencer a los que están en contra o a los que están a favor. Tiene que ser una decisión de otro orden, una decisión de orden político que hace que en un momento determinado cambie la ley. Y lo que noto que aquí no se ha dado en Argentina es figuras, sacerdotes, que estén a favor de un cambio en la ley. En México tuvimos en el proceso largo a un jesuita, Enrique Massa, y a un dominico, Fray Julián Cruz Alta, que retomaron lo que hace muchos años, cuando se discutió la despenalización en España, el obispo auxiliar de Madrid hizo una declaración que permitió que muchos de los diputados y diputadas católicos que tenían dudas al respecto pudieran votar a favor de un cambio en la ley. Y les voy a leer porque en este libro, que es un libro sobre, no sé si se alcanza a ver, pero es la despenalización del aborto voluntario en el ocaso del siglo XX, de José Luis Ibáñez, está editado por Siglo XXI de España en la serie de Criminología y Derecho. Aquí habla de cómo en la postura de la Iglesia es objeto de crítica y censura aún dentro de importantes sectores católicos. Es más, incluso en el episcopado español se pueden encontrar posiciones divergentes con la oficial de la Iglesia.
Y a ese respecto, recuerda cómo Monseñor Alberto Iniesta, obispo auxiliar de Madrid, declara, leo, mi conciencia rechaza el aborto totalmente, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley deje de considerarlo un hecho delictivo. Esta declaración de un obispo sirvió para separar en esta discusión el que podemos discutir si el aborto es bueno, si es malo, si es horrible, si las mujeres se sienten liberadas, si sufren o no sufren. Pero una cosa es el aborto y otra cosa es el tratamiento legal del aborto. Y el hecho de que incluso en México Enrique Massa, Fray Julián, vinieron a este tipo de presentaciones públicas, ahí fue en la Suprema Corte de Justicia, porque cuando se legaliza la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, hay un recurso de anticonstitucionalidad que va a la Suprema Corte y que durante 1 año, 4 meses, los ministros discuten. Y claro, las feministas íbamos también con los ministros y ministras de la Suprema Corte y nos acompañaba este jesuita, Enrique Massa, que les hacía ver, entre otras cosas, algo muy interesante que yo no he escuchado acá, y es como en el Código de Derecho Canónico hay una serie de artículos del canon 1323 al 25, ¿verdad? Por los incisos que tienen, que dan atenuantes y excluyentes a las mujeres que abortan. Y hacía toda una discusión. Había ministros más conservadores, había ministros más progresistas, pero recuerdo la discusión con el ministro Aguirre Anguiano, que era un ferviente católico y que estaba realmente impactado que un sacerdote viniera a plantearle que había otra manera de entender esta cuestión del aborto. Entonces hay muchísimo, digamos, que discutir. Yo he estado escuchando hoy en la mañana sobre, por ejemplo, el efecto psíquico que puede tener los abortos sobre las mujeres. México tiene una frontera muy cercana a Estados Unidos, ¿verdad? Y nos llega mucho la información de Estados Unidos. Y cuando el presidente de Estados Unidos, que estaba en contra del aborto, Reagan, quiso tener elementos usando la información psicológica de que eso hacía muchísimo daño a las mujeres, le encargó a su secretario de salud, que era el doctor Koop, Everett Koop, que le buscara toda la información para poder fundamentar cómo el aborto siempre deja dañadas a las mujeres. El doctor Koop era un tipo conservador que no era pro-choice, no era a favor del aborto, y sin embargo, después de un trabajo de casi 2 años, de revisar toda la evidencia científica al respecto, le dijo que no había manera que el que las mujeres pudieran quedar traumadas o no traumadas después de un aborto tenía que ver mucho más con el hecho de si realmente deseaban abortar o si el aborto había sido una cosa que les habían impuesto encima. Y como esto podría yo traer, porque lo estuvimos trayendo frente a la Suprema Corte y en todas las audiencias, todas las investigaciones que pueden apoyar una postura u otra. Y creo, y en ese sentido, Chantal Mouffe habla de cómo hay temas que no tienen solución, que no va a haber posibilidad de convencimiento y que se tienen que resolver políticamente por un tema de hegemonía política. El tema del aborto, de que el aborto sea visto no penalmente como un delito, sino como un servicio de salud, es una seña de identidad de la izquierda en la mayoría de los países. Hay una discusión muy fuerte, ¿no?, sobre en qué momento y cómo, y por eso los plazos pueden ir de las 12 semanas a las 24, y además con la posibilidad de que si hay que salvar la vida de la mujer, no importa en qué momento se hace. Entonces, yo escucho las intervenciones aquí en Argentina y pienso, por un lado, qué curioso, qué difícil ha de ser, además, teniendo un papa argentino, para muchos senadores y senadoras que puedan ser católicos, tomar una decisión de este tipo. Recuerdo estas palabras de Monseñor Iniesta, de cómo su conciencia no le impide pensar que ya no sea delito, aunque él no esté de acuerdo con el aborto.
Y un poco eso era lo que quería yo plantear. A nosotras en México nos funcionó muchísimo. Estamos en tiempo, doctora. Perfecto, hasta ahí lo dejo entonces. ¿Tiene ahí? Sí, bueno, verdaderamente nada más iba a cerrar de que para nosotros el que los católicos progresistas hablaran de esto, el estar acompañadas por un jesuita y por un dominico, sirvió para quitarle un poco la presión a quienes tenían que votar. Bien. Estás muteada, Norma. Estás sin sonido, sin